Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Quiero dar la gloria, la honra y la alabanza a mi Señor Jesucristo por un día más de vida, un día más de bendiciones, un día más de victorias que Él nos da. Agradecer también a nuestra hermana Leonor que le ha placido darme la oportunidad de compartir con ustedes un corto testimonio. Espero sea de bendición para sus vidas, como en el momento el proceso fue de bendición para mi vida, y hoy día puedo alabar y glorificar el nombre del Señor porque seguimos viendo sus grandes maravillas. Mi familia, tristemente, pues por parte de mi mamita, siempre fue una familia donde se ha visto mucho la brujería, la gorería. En muchas ocasiones aquí en el grupo incluso se pedía oración mucho por mi abuelita, por mi tío Mono. Bueno, le decíamos Mono, pero él se llamaba José Vicente. Me llama mucha oración por ellos porque eran practicantes muy activos de la brujería, donde estaban acostumbrados desde su juventud a todo guiarse por medio de esas mañas del diablo y todo, y era muy duro. Se llegó a tal extremo, hermanas, de que yo a mi tío Vicente le cogí pavor. Yo hablaba con él y todo, pero la situación para mí, o sea, en mi interior era muy triste, muy difícil, porque pues todos le temían que porque si no se hacía lo que él quería, él iba a hacer cualquier brujería y los iba a atacar. Yo, a pesar de estar en las cosas del Señor en cierta oportunidad, hace muchos años, hace 12 años exactamente, él estaba en una condición muy terrible, postrado en cama, más literalmente pues en el piso ese día. Y habían dejado cuidando a una de mis primas, lo habían dejado cuidándolo a él. Entonces, él tuvo no sé, una actitud muy extraña en ese momento, y mi prima buscó ayuda. Y pues, ¿a quién buscó? A mí, que soy cristiana y se suponía que sabía cómo iba yo a manejar esas situaciones. Cuando ella fue a mi casa y me llevó prácticamente a la fuerza, llegué allá y yo la miraba y yo decía, Dios mío santo, ¿yo qué voy a hacer? Me temblaba literalmente de la cabeza a los pies todo. Y eso que decía ser cristiana. Quizás no pecaba, no vivía en una condición pecaminosa ni nada, pero me faltaba ese valor que va de parte de Dios, quizás esa cobertura verdaderamente santa de parte del Señor. Quizás más ayuno, oración, no sé. El caso fue, hermanas, que cuando yo estaba ahí, yo lo que dije fue, pues vamos a leer la Biblia. Cuando empezamos a leer la Biblia, mi tío sacó literalmente la lengua hasta la parte del pecho y la retorcía de una forma terrible, le daba vueltas a su lengua y me miraba y todo. Él no podía caminar, él no se podía mover, él no podía mover sino solamente sus manitas y su carita. Pero en ese momento algo se apoderó de él y una parte de su cuerpo se alcanzó como a medio mover, como a levantar. Y no sé si y a eso le añadimos el miedo, el terror que yo tenía en ese momento al ver todo eso. Pues, hermanas, yo salí corriendo. No oré, no reprendí, no hice nada más, sino que salté el murito que había ahí en la casa y pegué carrera y me fui para la casa del pastor. Llamé al pastor y le dije, hermano, ese hombre se enloqueció, ese hombre se va a levantar de esa condición y me va a sacar los ojos, yo tengo miedo. Entonces le comenté todo y él en su angustia soltó lo que estaba haciendo y se fue corriendo para allá también. Vaya sorpresa que cuando llegó, ese hombre estaba más cuerdo que todos los que estábamos alrededor. Los saludó con una elegancia, como con una, no sé, como si fuera una eminencia lo que hubiera ahí. Él le saludó, le dio las buenas tardes, lo mandó a seguir. Que él, mire, el pastor le preguntaba, ¿usted sabe quién soy yo? Decía, sí, usted es el pastor tal, lo decía con nombres y apellidos propios. Entonces, o sea, quedé yo aterrada. Yo dije, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Quién es el loco, él o yo? Porque, o sea, era un personaje muy distinto al que nos había aterrorizado minutos antes. Entonces, hermana, eso hizo que cada vez yo le cogiera como más terror, más pavor. Él era una persona muy mala, muy perversa. Mi abuelita de avanzados años de edad, él cogía, le botaba la comida en los piecitos, le gritaba,
llegó a una condición, hermanas, de que él tenía un abdomen inmenso, aún muchísimo mayor a una mujer de gestación de 9 meses de embarazo. Era una cosa aterradora. Él gritaba y él me decía, mírenlos, mírenlos, ahí están, si los ves, son muchos los que hay ahí. Entonces yo cada vez que oraba y todo como que ya, o sea, después de ese momento yo dije, no puede seguir siendo uno cristiano y en la misma condición. Empecé a orar, a clamar como más al Señor que me diera esa sabiduría, esa fortaleza, y el Señor me fue como fortaleciendo y me fue guiando. Yo oraba por ese varón y todo, y él como que se calmaba. O venían pastores orar y como que se calmaba, pero más nunca era libre, más nunca era libre. A eso se le sumaba una condición de que tenía algo en la columna, una enfermedad, un tumor, no sé qué era. Y todo el mundo, pues por miedo, nunca lo mandaron a operar. Cada día se puso peor, peor, pero siempre desde su silla hacía tantas maldades, unas cosas aberrantes, aterradoras, donde siempre los más perjudicados eran los más inocentes, los que no tenían nada que ver con sus artimañas. Se le hablaba del evangelio, pero era terrible. Muchos, pero muchos pastores de diferentes iglesias oraron, reprendieron, trataron de hacerle liberación, pero pues como que no surgía ningún efecto. Solamente se calmaba y ya siempre invocaba la sangre de Cristo, se cubría con la sangre de Cristo, hacía la oración de fe, hermanas, pero seguía en la misma condición. Yo dentro de mí decía, Dios mío, ¿será que no hay un poder más grande que el del enemigo? Si es que el poder más grande es el del Señor, ¿y qué está pasando aquí? Son estos hombres y mujeres siervos del Señor, que el Señor los usa grandemente, pero no pasa nada. O sea, era algo que había en mí. Yo decía, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces eso más me angustiaba, y yo siempre le decía al Señor, ayúdalo, Padre. Yo quiero que mi tío cambie, mi tío te reciba en su corazón y cambie, porque este hombre, donde llegue a recibirte en su corazón y se ha transformado, será un testimonio poderoso, no acá, sino muy posiblemente en muchos lugares del mundo, porque él es muy conocido por mucha gente y siempre pues por su maldad, temido por su maldad. A mí me gustaría, Señor, esto, pero no pasaba nada y cada vez hacía más daño. Mi abuelita llegó a una condición de desnutrición, llegó a una condición terrible. Ella es pensionada, pero toda la pensión llegaba y era para pagar a los brujos. Me distanciaron totalmente de mi familia, no podía yo acercarme allá. Yo simplemente pasaba por el frente de la casa en la moto con mi esposo, la miraba, la saludaba y pegaba carrera, porque una sola vez fui y había una supuesta hermana y yo estaba en una condición de salud un poquito como maluqueada esos días, y resultó que me dieron que es que una aromática, que para el frío, que no sé qué, y resultó que era un bebedizo de esa mujer, y resultó que esa mujer era una bruja que habían llevado desde Bogotá. Entonces siempre, siempre, siempre estaban ellos atados con eso y le hacían mucha maldad a mi abuelita. Hasta el día de hoy sufre las consecuencias de, pues se puede decir, que de ese abandono, porque no había una vitamina para ella, no había un buen alimento para ella, no había un día tranquilo para ella, porque ella todo lo dedicaba económicamente y en tiempo a mi tío. Entonces, pues para resumirles, hermanas, o sea, le puedo hablar de que una persona demasiado perversa, perversa en todos los sentidos, hizo cualquier cantidad de cosas, desde abusos a menor de edad y toda una cantidad de cosas. Más encima era homosexual y hacía unas cosas aberrantes. Entonces, nosotros orábamos mucho. Yo veía cómo mis tíos sufrían, cómo sufría mi abuelita, cómo sufría mi mamita de ver a su familia así. No podía yo acercarme allá porque los brujos eso le prohibían a mi abuela, a mi tío, decían que yo no me podía acercar a esa casa, que porque se le dañaban los trabajos, que no dejaran acercar a ningún evangélico, que porque ellos trancaban los trabajos que le estaban haciendo a mi tío y que por eso era que él no se podía levantar todavía. Hasta donde yo tengo uso de razón, si a mí no me falla la memoria, mi tío quedó postrado en cama durante 15 años, pero pues siempre hizo maldad. Ya en los últimos días fue una condición muy triste, pero me dio alegría un día que mi mamita me decía que habían llegado unos pastores de una iglesia que llama Puente de Salvación, que habían orado por él, y que él me decía, como mi mamá, que él tenía en la colita, en las nalgas, tenía unos huecos inmensos donde le supuraban gusanos, del salían materia, pus,
Eran unos huecos tremendos, olía feo. Él tenía que sacarle pues, la materia fecal porque, hasta no tengo entendido, él no hacía por sí mismo, sino con enemas. Tocaba bañarlo, tocaba alimentarlo, todo. Nunca en la vida, o sea, su condición era esa, que estaba postrado en cama y pues con las cosas que él veía dentro de su estómago. Pero en salud como tal, él no tenía nada más que lo que le encontraron en la columna, que quizá era lo que lo tenía así postrado en cama. Pero él así no tenía así, ni siquiera le daba una gripa, nada de eso, o sea, su condición física era muy buena. Cuando esos pastores fueron, oraron por él y todo, él llamó a mi mamá, una tarde estábamos todos sentados, cuando ella recibió la llamada y decía a mi mamita que mi tío estaba muy contento, que porque ellos habían ido a orar por él, que le había sentido algo distinto, algo diferente. Mi mamá le decía que ellos tenían que dejar toda brujería, que ya decir no más brujería, que seguir adelante y que empezar a buscar de Dios y todo eso, porque ella siempre, mi mamita les habló del Señor, siempre. Entonces él dice que muy emocionado le decía, sí, Blanca, hasta hoy fue eso, ya no más brujería, ya no más cosas del diablo, ahora vamos es con el Señor Jesús, vamos es con Dios, Él me ha cambiado, Él me ha libertado, Él todo, que había mucha emoción en él, pero tristemente creo que esa misma noche él enfermó de una forma terrible y los pastores que habían orado por él tuvieron que venir en un carro y lo llevaron a la clínica. Cuando lo llevaron, lo dejaron hospitalizado, que porque la condición de él era muy terrible, que estaba en una condición de abandono total. Bueno, eso fue un problema tenaz para la familia y todo. Pero lo que los médicos no sabían, que él estaba en esa condición primero pues por servirle tanto al diablo. Y yo siempre les decía, el diablo va a llegar en que va a cobrar lo suyo. Ustedes prefieren a servir al diablo que alabar al Dios grande y poderoso, y eso va a tener sus consecuencias. Y pues a veces no me ponían cuidado, nos hacían brujería, una cosa y la otra. Por la misericordia de Dios, Él siempre nos ha dado la victoria. Pero ellos no creían en eso, entonces no dejaban que lo llevaran al médico, no dejaban nada. Yo decía, mejor que lo operen y ya, pero ellos no dejaban. Cuando lo dejaron hospitalizado, pues los médicos no sabían todos los antecedentes de él. El caso fue que lo tuvieron ahí y llegó un momento en que él empeoró. Duró creo que como 15, 20 días hospitalizado, y en esos días él solamente podía mover creo que una de sus manitas, no el brazo, solo la manita. Y mis papitos oraban y mis papitos lo visitaban y todo, y le hablaban de la palabra y todo. Dicen que él tenía sus ojitos abiertos, pero veía solo hacia el techo. Lo extraño fue que nunca se enfermó, pero no fue sino que él recibiera a Cristo en su corazón, y vinieron los dolores, vinieron las angustias, vinieron los quebrantos de salud, y fue rapiditico que entró en una condición deplorable de salud. Entonces se ve que él sufría mucho porque él no cerraba sus ojitos, no los movía, no sé, no hablaba nada. Lo tenían entubado y todo, pero decía una de mis primas, Lady, él sufre y sufre mucho porque uno le habla y todo y corren lágrimas por sus ojitos, por sus mejillas. Él está sufriendo mucho, Lady, me decía ella, pero él no podía hablar ni nada. Yo, hermanas, muchas veces quise ir a visitarlo, pero la verdad no tenía el valor, no sabía cómo hacerlo. Yo lo único que hacía era llorarle al Señor, suplicarle. Yo le decía, Señor, ya está el último momento de vida de este varón. Yo creeré, Señor, que tú lo puedes levantar de esa condición y será de grande testimonio, y serán muchos los que verán tu gloria, Señor. Pero tú que conoces el porvenir, Señor, si tú ves que este hombre se levanta de esa condición y es para volver a hacer maldad, para volver atrás y servirle al diablo, Señor, solamente permítele que se arrepienta de corazón y llévalo contigo, Señor. Pero que ya no haya más tristeza, amargura, llanto y sufrimiento para mi familia, Señor amado. Y lloraba y yo le clamaba al Señor. Llegué en varias ocasiones hasta la puerta del hospital, pero no tuve el valor, hermanas, de verlo. Veía las fotos, hermana, y algún escalofrío corría por mi cuerpo. No era capaz, me alteraba bastante. Pero seguía orando y clamando. Mi esposo lo visitaba, mi papá, mi mamá, mis tías, mis primos, todos se turnaban y todo. Y una mañana yo le dije al Señor, Señor, yo siento en mi corazón que ya es el momento de partir de mi tío, Señor.
pero siento que quieres ver que yo llegue a ese lugar. Ore por él, Señor. Yo sentía que él quería verme, yo sentía que lo último que le faltaba era que yo lo viera. No sé por qué puede hacerse un sentir en la carne o no sé qué sería, pero yo sentía eso. Pero yo le decía, yo al Señor, yo le decía, Señor, yo no tengo el valor para ir a verlo, no tengo el valor. No tengo el valor para verlo, Señor. Quiero pedirte, Señor, que te apiades de él, que aunque fue una persona mala, perversa, te apiades de él como lo has hecho con muchos, y que él pueda recibirte verdaderamente, genuinamente, que él pueda reconocerte como su único Señor y Salvador, se arrepienta de todo corazón, Señor, y que una de dos, tú lo levantes inmediatamente de ese lugar donde él se encuentra. Oh Señor, si no va a ser para tu gloria, para tu honra, Señor, que se arrepienta, Señor. Permítele ser salvo y llévatelo, Señor, pero ya no permitas más, porque quizás muchos no podemos aún ni dormir de estar en esta condición de Él. Y yo, a pesar de que no lo visitaba, yo sufría y sufría mucho. Y más sufría ver sufrir a mi mamita. Más sufría ver saber que mi abuelita se estaba desgastando por culpa de él. Que mi familia estaba en una condición terrible. Entonces, ese día salí con mi esposo esa mañana y cuando venía entrando a la cuadra donde vivo, miré a mi mamita y mi papito en la moto que iban saliendo. Y mi mamita lo único que me dijo fue, Mono se murió. Con eso yo me di cuenta que Dios es grande y maravilloso. Yo supe que mi tío no se iba a levantar de nunca, que el Señor le permitió eso para poder salvar el alma, que él sufrió de una forma aterradora, pero porque era necesario que su alma fuera purificada de todo el pecado que su cuerpo había cometido. Entonces, hasta el último momento que él pudo hablar, él alabó y glorificó al Señor, porque allá en la clínica mi mamita le decía, sé si sabe quién lo tiene acá aún con vida. Y él le decía, sí, Blanca, Dios, Dios que es el que está conmigo, Dios que fue el que me perdonó. Y ella le decía, vamos a orar, monito. Y él le decía, amén, Blanca, amén. Y hasta el último momento, sus últimas palabras fue invocar el nombre del Señor Jesús, alabarlo, glorificarlo. Y yo creo, hermanas, de que ese varón fue salvo. Yo sé que él fue salvo, pero tristemente sé que el Señor confirmó que si él le hubiese permitido vivir y le hubiese levantado, le hubiese vuelto atrás y su condición de daño hubiese sido peor. Entonces, a veces uno dice, ¿por qué suceden las cosas así tan duras? Porque tristemente el corazón del hombre es duro. Entonces, por eso el Señor tiene que a veces pasarnos por un proceso, por otro, por otro, por otro. Y lo que Él quiere es bendecirnos, pero a veces se cierra el oído a Él de una forma tan tenaz. Entonces, mi familia, por lo menos, después de que él falleció, fue un momento duro, sí, pero volvió a ver como esa unión. No es la familia más unida, pero ahí vamos en el nombre de Jesús. Yo pude volver a acercarme a esa casa. Él murió hace poco, hace como 3 meses. He podido yo volver a acercarme a la casa, volver a tocar los brazos de mi abuela. Mi abuelita incluso ya sacaron de la casa y la trajeron 1 o 2 oportunidades aquí en la casa. Ya mi abuelita la tienen en controles médicos. Se está alimentando mucho mejor porque ahora sí el dinero que llega es para pagar todas las deudas que quedaron porque él no dejaba utilizar el dinero sino solamente en los brujos. Entonces ahora sí se cancelan deudas, se compra buena alimentación para mi abuelita, se está cuidando como se merece. Mi prima, una mujer valerosa, cuida de ella casi las 24 horas. Entonces, mi abuelita quedó poquito de como unos quebrantos como de ansiedad, con pérdida de la memoria. A mí al comienzo me afligía, yo decía, Dios mío, mi abuelita, ¿por qué está así? Pero yo decía, ¿será que vaya a quedar con demencia como una de mis tías? ¿Será que ella también se va a volver loca? Decía yo. Pero hoy entiendo por qué el Señor lo ha permitido. Mi abuelita se le olvidan las cosas. Es un poquito, dicen mis tías, canzoncita. Yo entiendo porque la luz de mis ojos era, de la luz de los ojos de mi abuelita era mi tío. Con el problema de que ella pierde la memoria, pues muy pocas veces se acuerda de mi tío Mono.
Entonces cuando él le habla, cuando ella dice mono, entonces le dicen, mamá, no está, venga, vamos, va a comer, que no sé qué, mire quién llegó, mire tal, y ya, y se le olvidó, o sea, no ha tenido que vivir esa pena, ese dolor amargo de una madre perder a su hijo, porque sería hasta el momento, por la misericordia de Dios, es el único hijo que ella ha perdido. Entonces, pero no ha tenido que vivir ese duelo, porque su mentecita pues no está 100%. Entonces, pues decimos, de parte de Dios sería, porque si no, imagínese esa mujer. Yo estoy más que convencida que ellas se hubiesen quitado la vida, porque en muchas oportunidades intentó hacerlo. Entonces Dios sabe cómo hace las cosas. Mi abuelita también hace unos días estuvo muy grave. Mi prima la tuvo que llevar en varias oportunidades para la clínica, la tuvieron hospitalizada y hace unos días el médico le decía que ella estaba muy mal, que tenían que ponerle un marcapasos, que porque su corazón ya no daba más, que estaba muy mal, que no entendían cómo esa mujer el corazón le seguía latiendo. Entonces la hospitalizaron y que estaba muy mal, que una cosa, que la otra. Y seguíamos orando y clamando y viendo la misericordia de Dios, porque eso fue como la semana pasada. Estaba mi mamá allá en la clínica con ella y todo. Cuando el médico le dijo que parece que le iban a dar salida, le dijo a ella que le iban a dar salida, que porque ella estaba muy bien. Para la gloria y honra del Señor, mi abuelita está en la casa, no hubo necesidad de ponerle ningún marcapaso, su corazoncito está parece que muy bien, por la grandeza y la misericordia de mi Señor Jesucristo. Ya podemos reunirnos como familia, ya podemos ir a visitarle, ya podemos tocar el andén de la casa de mi abuelita, podemos entrar a la casa y todo, incluso hasta la vivienda, porque la vivienda estaba en una condición terrible, llena de humedad, de animales. Ahí encontraron cuando hicieron el aseo allá para sacar todo eso, encontraron rituales, cosas así escondidas de brujos. Todo eso se sacó, se arregló la casa, o sea, fue un cambio tremendo y por la misericordia de Dios, mi tío, ese ser malo, perverso que muchos temíamos, fue salvo para la gloria y honra del Señor, porque no hay brujería, no hay brujo, no hay artimaña, no hay muralla que Satanás pueda levantar y que pueda sostenerse ante el poder de Dios. Es Dios el grande y poderoso que con oración, con ayuno y con mucha fe el Señor obra, solamente falta disponernos en las manos del Señor. El Señor ha hecho cosas maravillosas en mi vida, como ustedes lo han visto, lo han oído, en mi salud, en mi familia, en mis finanzas, y lo ha seguido haciendo con mi familia. Durante muchos años, desde pequeñita, yo creí que mi familia no iba a cambiar, que sí, que Dios era grande, poderoso, porque yo veía todo lo que el Señor hacía en mi familia, pero algo dentro de mí decía, pero ellos no, es imposible porque esa gente es muy bruja, brujos grandes. Ahí el Señor me ha confirmado a mí una vez más que no hay tormenta más grande, que no hay muralla más alta y más fuerte que el Señor no pueda derribar, porque hay poder en aquel que murió en una cruz por amor a ustedes, por amor a mí, por amor a mi familia. Yo sé que el Señor va a seguir obrando, va a seguir haciendo su buena obra en mi familia y mi familia será salva para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo. Mi abuelita muy seguido se le hace repetir la oración de fe, porque pues ella, como le dije, ya pierde como la noción del tiempo verdaderamente. Entonces se le hace repetir seguidamente la oración de fe. Es una mujer que es muy creyente al Señor, que no se acuesta sin orarle a Dios a su manera, pero lo hace. Y yo sé que es una mujer que también va a ser salva, porque ella alaba y glorifica el nombre de mi Señor, y sé que tras de eso también vendrá mi familia. Bueno, espero, hermanas, haya podido hacerme entender con mi testimonio. Traté en resumirlo porque la verdad es bastante largo, pero entonces les agradezco y espero sea bendición para su vida como lo ha sido para la mía. Dios les bendiga y muchas gracias, hermana Leonor, por tener el sentir de darme esta hermosa oportunidad de compartirle a mis hermanas en Cristo esta hermosa bendición. Un alma más para Cristo, una que le arrebató al diablo. Gracias, hermanas, Dios les continúe bendiciendo.